A continuación les presentaremos la sección 1.3 Ecuaciones diferenciales con modelos matemáticos. Este trabajo está elaborado por Gilda Guaranga, Nuria Fuertes, David Wilcapi, Joel Cacuango y Dylan Velastegui. En esta sección vamos a tratar tres aspectos importantes: modelos matemáticos, ley de Newton de enfriamiento y cables suspendidos. Los modelos matemáticos son herramientas que describen y predicen el comportamiento de sistemas reales, como físicos, sociológicos o económicos. Se construyen identificando variables clave y formulando premisas sobre el sistema. A menudo se utilizan modelos simplificados. Esos modelos pueden implicar ecuaciones diferenciales para describir cambios en el sistema. Una vez formulado, un modelo se valida comparando sus predicciones con datos experimentales. Si las predicciones coinciden, el modelo se considera consistente. De lo contrario, se ajustan las premisas a la resolución del modelo. La ley de Newton del enfriamiento describe cómo cambia la temperatura de un objeto con el tiempo, cuando está en contacto con un medio ambiente con una temperatura diferente. La ley establece que la tasa de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio ambiente. Vamos a plantear un ejemplo para poder entender esto. Supongamos que acabamos de sacar una pizza recién horneada del horno y la dejamos sobre la encimera de la cocina. La temperatura de la pizza es muy alta, digamos 200 grados Celsius, mientras que la temperatura ambiente de la cocina es de solo 25 grados Celsius. Vamos a observar en la tabla que la temperatura de la pizza va cambiando conforme va pasando el tiempo. A los 0 minutos la temperatura de la pizza es de 200 grados Celsius. A los 10 minutos es de 150 grados Celsius. A los 20 minutos es de 80 grados Celsius. A los 30 minutos es de 40 grados Celsius. A los 40 minutos es de 29 grados Celsius. Y a los 50 minutos es de 25 grados Celsius. Observamos que de 200 grados Celsius a los 150 hubo una variación de 50 grados Celsius. De los 150 grados a los 80 grados Celsius, observamos que hubo una variación de 70 grados Celsius. De los 80 grados Celsius a los 40 grados Celsius, podemos observar que hubo una variación de 40 grados Celsius. De los 40 grados Celsius a los 29 grados Celsius, podemos observar que hubo una variación de 11 grados Celsius. Y de los 29 grados Celsius a los 25 grados Celsius, observamos una variación de 4 grados Celsius. Entonces, la temperatura de la pizza, que es de 200 grados Celsius, es mucho más alta que la temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Esta gran diferencia de temperatura significa que la pizza se enfriará rápidamente al inicio, pero mediante que pasa el tiempo y la temperatura de la pizza se acerca a la temperatura ambiente, el cambio de temperatura se vuelve más lento. Matemáticamente, la ley de Newton del enfriamiento se expresa mediante la ecuación diferencial derivada de t con respecto a t es igual a k por t menos t sub m, donde la derivada de t con respecto a t es la tasa de cambio de temperatura del objeto en el tiempo. T es la temperatura del objeto. T sub m es la temperatura del medio ambiente y K es una constante de proporcionalidad. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los cables suspendidos y básicamente son un alambre o cuerda pesada suspendida entre dos soportes verticales. Puede ser una columna, puede ser un poste, etc. En nuestra primera parte tenemos dos imágenes interesantes. En la primera nos muestra un cable de suspensión en un puente y en la segunda imagen nos muestra alambres de teléfonos. Ahora, es importante también saber cuál es la forma del cable y esto mediante un modelo matemático.
Entonces, para determinar el modelo matemático, vamos a seguir una serie de pasos. Exactamente son 7 pasos. Y como podemos ver en nuestra tercera imagen, tenemos los elementos del cable. Y a continuación les explicaré cómo podemos reconocer y determinar cada uno de estos pasos. Bueno, a continuación les explicaré los 7 pasos para determinar un modelo matemático. El primer paso es poder examinar los 2 puntos del cable. En este caso, el punto celeste con respecto al eje Y, que es el punto más bajo, y el punto tomate, que es la curva en un sistema de coordenadas rectangulares en el eje X, que básicamente son las unidades debajo del punto en el eje Y. El segundo paso importante es analizar las fuerzas que actúan sobre el cable. Y como podemos ver, son 3 fuerzas que actúan sobre este cable en estos 2 puntos. La tensión 1, la tensión 2, que estas tensiones deben ser tangenciales al cable. ¿Qué me refiero con tangencial? Es una recta que toca un punto de la curva, solo a un punto nada más. Y la tercera fuerza es la carga total vertical, que la carga total vertical se va a determinar entre nada más los 2 puntos escogidos o los 2 puntos que vamos a analizar. Luego tenemos que analizar las componentes de las tensiones. Como podemos ver en nuestra cuarta gráfica, nos dice que vamos a analizar las componentes de la tensión 2. Es decir, como componente horizontal podemos decir que T2 por coseno del ángulo, mientras que en la componente vertical podemos decir T2 seno del ángulo. Esto obviamente con las propiedades trigonométricas. A su vez también en esta situación es importante saber que son cantidades escalares. Luego de esto vamos a pasar a constituir ecuaciones. Pero antes de esto es importante tener en cuenta el equilibrio estático. Y esto nos dice que implica que un objeto, ya sea en su centro de masa, se mueva con velocidad constante en una relación con el observador o con un marco referencial inercial. Y como podemos ver, tenemos constituidas 2 ecuaciones. Nos dice que T1, en la quinta imagen nos dice T1 es igual a tensión 2 coseno del ángulo. Y estas ecuaciones nos vamos a guiar con la cuarta imagen que tenemos. Podemos ver la tensión 1 y básicamente va a ser igual. La tensión 1 es horizontal. Entonces, como es horizontal la tensión 1, nosotros vamos a poner la ecuación que hicimos, que es T2 coseno del ángulo. Mientras que en la segunda ecuación vamos a analizar la componente vertical y nos va a decir que la carga total vertical es igual a tensión 2 seno del ángulo. Estas ecuaciones nos vamos a guiar con la cuarta imagen. Es decir, por ejemplo, tenemos la carga total vertical. Como es vertical, lo que pusimos en la componente será igual a lo que pusimos a la componente vertical. Asimismo, la tensión 1, como es horizontal, será igual a lo que pusimos en la componente horizontal. Ya, luego de esto, nosotros vamos a constituir las ecuaciones. Ya tenemos las 2 ecuaciones, ¿no? Luego vamos a resolver este sistema de ecuaciones. En esta situación sería más conveniente eliminar a la tensión 2. Y resolviendo el sistema de ecuaciones nos va a salir que el ángulo es igual a la carga total vertical sobre la tensión 1. Esto también es importante, que nos saldrá que la derivada de y con respecto a x es igual a lo que nos salió en nuestro despeje.
En este caso sería que es igual a la carga total vertical sobre la tensión 1. Y este básicamente sería nuestro modelo matemático que vendría a ser una ecuación diferencial de primer orden, el cual básicamente nos va a ayudar a modelar la forma de un alambre flexible